Acabo de leer un libro sensacional de Gustav Herrling, Un mundo aparte. La verdad es que es una novela que tanto en el fondo como en la forma te deja absolutamente fascinado. Está muy bien escrito, versa sobre los campos de trabajo soviéticos, exactamente del año 40 al año 42, en las que un polaco de la resistencia, que es Gustav Herrling, el protagonista de esta novela autobiográfica realmente, cuenta el horror de esa casa de los muertos, que son los campos de concentración, los campos de trabajo, los gulag soviéticos, antes de la guerra con los alemanes, que empieza en junio de 1941 y termina con la derrota alemana en mayo del 45. Pero la obra de Herrling es sensacional porque no entra en excesivas truculencias, no se delecta en el horror, analiza muy bien los personajes y sobre todo la deshumanización terrible de los esclavos, ¿no?, que están consumiéndose lentamente en los campos de concentración soviéticos, hasta que finalmente los llevan a las casas de reposo y allí van muriendo lentamente. Si es que antes no son directamente asesinados, pues por derrotistas o por huelga de hambre o por no aguantar más sus fuerzas y sencillamente caer reventados, ¿no? La obra es fascinante. Yo, la verdad es que lo que no termino de entender es cómo una obra de estas características tuvo que esperar hasta los años 80 para ser publicada en Francia, por ejemplo. Herrling, cuando finalmente es liberado, de milagro, porque bueno, la historia suya es increíble, no quiero tampoco avanzar mucho por no romper el suspense de la novela, se lee como una novela también, ¿no? Pero cuando finalmente él sale y sale vivo del campo, si no hubiera podido escribir su autobiografía, eh, escribe en menos de un año esta sensacional novela que es publicada por primera vez en Londres en 1951. El prólogo de su primera novela es de Bertrand Russell y es impresionante. Russell, lo tengo delante y quiero leer algún párrafo. Russell, que era un intelectual de primera talla y sobre todo un hombre honesto consigo mismo y con la humanidad, no entiende en 1951, cuando toda la intelectualidad del mundo y muy especialmente la francesa eh, no quiere criticar los crímenes del totalitarismo soviético, del totalitarismo comunista, Russell, en un prólogo muy corto y muy valiente, sí pone el dedo en la llaga. Voy a leer literalmente porque además su introducción merece la pena leerla completa. Leo a Russell, prólogo a la primera edición 1951 de Un mundo aparte. De los muchos libros que he leído sobre experiencias de las víctimas de las cárceles y campos de trabajo soviéticos, Un mundo aparte, de Gustav Herrling, es el más impresionante y el mejor escrito. Este libro posee una extraña fuerza descriptiva, sencilla y vívida, y es absolutamente imposible dudar de su sinceridad en todos los aspectos. Durante el periodo 1940-1942, Herrling fue primero enviado a prisión y luego deportado a un campo de trabajo cercano a Arcángel. El libro relata en esencia lo que el autor vio y sufrió en ese campo e incluye en un apéndice cartas de comunistas eminentes que niegan la existencia de campos de tal género. Los redactores de estas cartas y los compañeros de viaje que se prestan a creerles comparten la responsabilidad por los horrores casi increíbles a los que están sujetos millones de seres humanos abandonados. Hombres y mujeres condenados en el duro clima ártico a una muerte lenta por el trabajo y el hambre. Los compañeros de viaje que se niegan a creer en la evidencia de libros como este son a todas luces seres inhumanos, porque si no lo fueran, no negarían lo evidente, sino que se sentirían completamente apesadumbrados. Tanto los regímenes comunistas como los nazis han hecho una trágica demostración
de que en gran parte del género humano el instinto del torturador perdura y solo espera la ocasión para manifestarse en todo su crudo horror. Pero no creo que estos males se puedan curar con el odio ciego hacia sus responsables. El odio nos haría semejantes a ellos. Al leer un libro como este, habría que intentar comprender, aunque no es empresa fácil, las circunstancias que han transformado a unos hombres en monstruos y persuadirse de que la ira ciega no es el mejor instrumento de prevención. No comporta la opinión de que entender signifique perdonar. Creo que yo no perdonaré nunca ciertas cosas, pero creo que es absolutamente necesario entender para evitar que se difunda un contagio de estos males a todo el mundo. Espero que un vasto círculo de lectores lea este libro de Herrling y que éste suscite en ellos no un afán inútil de venganza, sino una amplia compasión, tanto hacia los mezquinos criminales como hacia sus víctimas, así como la voluntad de comprender y eliminar las fuentes de la crueldad de la naturaleza humana, deformada por sistemas sociales injustos. Además, y dejando a un lado estas reflexiones generales, el lector encontrará el libro extremadamente interesante y con un profundo valor psicológico. Esto, escrito por Bertrand Russell en 1951, es realmente emocionante. Russell está destapando la impostura retroprogresista tan extendida, entonces y ahora. Pensemos en la situación actual española en la que se siguen negando los crímenes del comunismo, se siguen negando los gulag o restándoles importancia, porque lo que se dice es, bueno, no fueron 100 millones de víctimas, fueron 60, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da 100 que 60 que 40? Bastan tres víctimas eh, o una víctima con la intención de acabar con ella por alguna razón, bien sea de raza, como era el caso nazi, o bien de clase, como fue y es el caso comunista, para que esa ideología sea absolutamente execrable. Pero si además domina un país como fue la Unión Soviética durante casi 100 años, prácticamente un siglo, y supone las muertes que ha supuesto, es incomprensible el silencio de la intelectualidad, especialmente francesa. De hecho, esto lo acusa ya Russell en 1951, pero el prólogo a la edición francesa